Muy buenos días, bienvenidos al programa Agenda Macro de Idealex.press. Hoy nos acompaña la directora del área de Justicia y Reinserción de Fundación Paz Ciudadana de Chile, Ana María Morales, abogada de la Universidad de Chile y magíster en política criminal de la London School of Economics y candidata a doctora en criminología de la Universidad de Leicester, Inglaterra. Buenos días, Ana María. Buenos días, Claudio. Vamos y entremos en materia. A principios de mayo, el ministro de Justicia y Derechos Humanos de Chile, don Hernán Larraín, en el marco de la puesta en marcha de una serie de reformas a la justicia, entre ellas la civil, dijo que esperaba ingresar el proyecto este año para dotar al país de los llamados jueces de ejecución penal. ¿Por qué es importante que se avance en la creación de esta figura, abogada? Bueno, junto con agradecer la invitación, yendo directamente a tu pregunta, los jueces de ejecución son un largo anhelo del mundo académico, del mundo experto. Y la verdad es que los jueces de ejecución tienen alguna tradición, sobre todo en los países continentales. Por eso, digamos, la pertinencia para poder implementarlo en países como el nuestro, ¿ya? Existen en Alemania, existen en España, existen en algunos países de Latinoamérica. Y básicamente lo que buscan los jueces de ejecución es, de cierta forma, dotar de judicialidad, jurisdiccionalidad también el quehacer al interior de las cárceles. ¿Qué ocurre en la actualidad? En la actualidad, en las cárceles, bueno, y también en todo sistema que también no privativo de la libertad, como son las alternativas a la cárcel, que también entrarían, digamos, dentro de la jurisdicción de los jueces de ejecución penal. Básicamente lo que hay es un control de naturaleza administrativo, que es ejercido por el propio servicio que entrega las penas, que de cierta forma actúa como juez y parte, ¿ya? Es decir, es el que enfrentado en una suerte de colisión de derechos, ¿no es cierto?, entre un interno, por ejemplo, que está efectuando una solicitud a la administración, es la propia administración que decide y es la propia administración ante la cual se interponen los recursos jurisdiccionales, perdón, los recursos administrativos, y en definitiva es una suerte de juez y parte. O sea, está involucrado en la solución del conflicto, es parte del conflicto y a su vez resuelve, ¿ya? Y en ese contexto hay varias formas de lidiar con eso. El gran problema que tiene básicamente la administrativización del conflicto que se da al interior de las cárceles o en la ejecución de las penas es que esa administrativización impide el real ejercicio de los derechos. En general, nuestro procedimiento administrativo, en cualquier ámbito, no solamente en el ámbito de la ejecución de las penas, es un procedimiento que está regulado, una ley, que es la Ley de Procedimiento Administrativo, que es bastante antigua, y que, por otro lado, no genera una contención, no hay un contencioso administrativo, sino que son recursos que se presentan ante las propias administraciones. Entonces, es muy difícil que un órgano superior revierta, digamos, aquello que resolvió una institución que dependía del mismo, ¿ya? Y por eso es tan problemático lo administrativo, digamos. Ana María, es más apremiante la creación de los tribunales de ejecución de penas con la sobrecarga que hay y que va a haber, digamos, en materia penal post pandemia. Se habla, por ejemplo, de más de 300.000 audiencias de todo tipo que son postergadas o que están en este momento rezagadas en el país y que se tienen que ver en los próximos meses. Lo que pasa es que tenemos que pensar que los jueces de ejecución de pena no existen. Entonces sería generar una nueva instancia que hoy no se da para efectos de ver los conflictos al interior de las cárceles. Entonces no tiene tanto que ver con la pandemia, pero sin duda que en la pandemia se producen vulneraciones a los derechos que son aún más claras, digamos, por la situación sanitaria en la cual se encuentran, que debieran ser conocidas por los tribunales. El caso de la privación de las visitas, es el caso de, por ejemplo, la privación de encomienda o de restricción de ciertos derechos adicionales en atención a la pandemia. Todo eso se resuelve de manera administrativa hoy en día y el problema que presenta, como señalé, es que básicamente no hay un tercero, y ese es el gran problema, no hay un tercero imparcial que resuelva el conflicto. Es la propia Administración de Justicia.
como usted Pero señala, es gendarmería, digamos, juez y parte, y seguramente hoy día con la emergencia sanitaria al interior de los penales se han dado varios problemas de los que usted señala. exacto. Y frente a eso hay varias soluciones que se dan en la experiencia comparada en otros países. Uno son los jueces de ejecución de pena. Otras formas son forzar las instancias administrativas, que es, por ejemplo, lo que existe en Inglaterra, en el cual existen instituciones como las inspectorías, que refuerzan el quehacer penitenciario, pero ahí descansa una tradición bien fuerte de lo administrativo, ¿ah? Que tiene una tradición de más de 100 años que nosotros no tenemos. ¿Ah? Ahora, sin perjuicio de eso, uno podría pensar en ambos tipos digamos, de contrapeso, una inspectoría y eventualmente jueces de ejecución de pena. Pero yo por lo menos soy partidaria de los jueces de ejecución de penas porque creo que la figura de un tercero imparcial que resuelva los conflictos que se dan al interior de las cárceles o en la ejecución de las penas es algo importante, sobre todo porque la cárcel son espacios en los cuales existen restricciones de derecho, digamos, fundamentales, ¿ah? Donde hay informes que hemos emitido nosotros, como Fundación Paz Ciudadana, o que han emitido el Instituto de Derechos Humanos, donde básicamente hay violaciones de derechos humanos importantes asociados fundamentalmente a la seguridad personal de los privados de libertad. ¿Ya? Y en ese contexto tiene que haber un tercero que resuelva aquellos conflictos que se suscitan al interior de las cárceles o en la ejecución de las penas. ¿Podemos avanzar este año en este proyecto que cree usted, digamos, de acuerdo a los tiempos legislativos, de acuerdo a la situación que vive el país? Yo lo veo bastante difícil. ¿Ah? Yo no creo que, yo no, la verdad que no conozco el anteproyecto. Justicia ha hablado de la redacción de un anteproyecto, pero no ha convocado a los expertos o en general a aquellos que nos dedicamos a estas temáticas. No se ha socializado, como sí ha sido, por ejemplo, el caso del Código Penal. Nosotros, como ustedes saben, estamos en la generación de un anteproyecto de un Código Penal en el cual han participado grupos de expertos, penalistas, y que ha sido abierto a la sociedad civil para efectos de comentarios. Bueno, nosotros mismos como fundación hemos participado en algunas de esas instancias, pero en el caso de ejecución de pena nada de eso ha ocurrido. Entonces yo lo veo bien difícil, a menos que haya un proyecto que yo desconozca y que luego sea sometido a discusión legislativa sin haberse socializado con la sociedad civil, lo que no sería positivo, digamos. No sería positivo para nada, digamos. Usted lo tocó, el Código Penal, que es otra de las materias relevantes que en su momento anunció el ministro de Justicia, que se ha visto a propósito de las infracciones sanitarias y el castigo de estas en el marco del COVID-19, que es relevante discutir también si el actual texto está dando respuesta a la realidad en que vivimos. Eso es lo que se busca, ¿no? Actualizar, digamos, el texto legal. Efectivamente, no, yo diría que es más que eso, es un intento por generar un código penal para el ciclo en el cual estamos viviendo, digamos, el siglo XXI. Recordemos que nuestro código penal es de 1874, ha sido objeto de numerosos parches dentro del código penal, pero también de una serie de leyes especiales que se han dictado que en definitiva también han modificado otros tipos penales, han creado nuevos tipos penales, y eso hace que tengamos hoy una estructura bien inorgánica en lo que es nuestro sistema, digamos, punitivo, en términos de los tipos penales establecidos, las sanciones que están establecidas, y por eso es pertinente poder pensar en un código penal que recoja no solamente estos problemas de falta de organicidad, digamos, del Código Penal, sino que también recoja las tendencias contemporáneas asociadas a, por ejemplo, la responsabilidad penal de las personas jurídicas, que nosotros la tenemos regulada en una ley especial, pero que está acotada a ciertos delitos particulares, todo lo que dice relación con la problemática ambiental, con la problemática asociada a los delitos económicos, que también requieren una actualización, y todo eso es parte del anteproyecto que tiene el Ministerio de Justicia, que como señalé lo ha trabajado con profesores de Derecho Penal. Es un texto que se viene trabajando desde el año, si mal no recuerdo, desde el año 2013, y que, bueno, ha pasado por los sucesivos gobiernos, siempre habiendo convocado a los expertos para efectos de poder ir generando el mejor texto. Y entiendo que eso ya hay un texto consensuado por parte del Ministerio de Justicia y que estaría próximo a presentarlo al Congreso. Entonces, como tú ves, es un proceso bien distinto al
digamos que se ha anunciado respecto del código o más bien de la ley de ejecución de pena, que sin duda yo soy, digamos, partidaria de la necesidad de su regulación, pero también de su generación, de acuerdo también a la visión de la sociedad civil. La sociedad civil tiene algo que decir eso. Hay bastante sociedad civil organizada en torno al sistema de prisiones y sistema de sanciones en nuestro país, y yo creo que es pertinente que sea escuchada. Ana María, en Paz Ciudadana siempre ha sido institución promotora de las medidas alternativas a la prisión. ¿Es un capítulo que debería contemplarse directamente en el Código Penal? Sí, por cierto. Así está contemplado en el anteproyecto, ya dejan de ser penas sustitutivas y pasan a ser penas principales, ¿ya? De esta forma se abandona el esquema tradicional de nuestro código y también de otros códigos del mundo que descansa en la pena privativa de libertad y que luego, digamos, todo lo que son las alternativas a la cárcel se imponen como sustitución a la cárcel o como suspensión a la cárcel. Bueno, no, esa fórmula se elimina y pasan a regularse los que conocemos como alternativa a la cárcel, penas alternativas como penas principales. Dentro de esas penas principales nuevas tenemos la libertad restringida, eh, propiamente lo que es la reclusión domiciliaria también, y bueno, ya ahí también entra a jugar la cárcel. También se reconocen las multas, por ejemplo, que están en nuestra legislación hace bastante tiempo, pero bajo la fórmula de los días multa, que permite también compatibilizar esa sanción con los ingresos que recibe el infractor, que no sean multas fijas, sino de acuerdo al potencial, digamos, económico del infractor y lo que pueda pagar. Entonces pasan a ser penas principales, y eso es importante porque de esa forma se les reconoce un contenido punitivo propio distinto de la cárcel. Ya no dejan de estar, digamos, o aplicarse en referencia a la cárcel, sino están dotadas de un contenido propio y específico que es reconocido por el Código Penal. También dentro de esas alternativas se encuentran los servicios en beneficio de la comunidad, que son penas que están contempladas actualmente en nuestra legislación, pero como penas sustitutivas, y también en la Ley de Responsabilidad Penal Adolescente. Y a propósito de estas penas, una herramienta de las más llamativas, por cierto, son las tobilleras electrónicas. También hay un impulso que quiere dar el Ministerio de Justicia a quienes sean formalizados por violencia intrafamiliar y que tengan prohibición de acercarse a la víctima. Hay un proyecto, como bien decimos, sobre esa materia. ¿Está de acuerdo, digamos, que se trasladen a estos temas que parecen ser más de familia de repente? Bueno, la violencia intrafamiliar no, directamente, pero en otros casos sería bueno, ¿no?, contemplar el uso de este mecanismo. Sí, yo estoy de acuerdo con la utilización. Lo que sí es también creo que es importante tener siempre presente un criterio de focalización. O sea, las tobilleras son medidas que se utilizan fundamentalmente para efectos del control de las condiciones de alejamiento. Y esas condiciones de alejamiento importan severas restricciones a las libertades individuales. Entonces yo creo que efectivamente deben ser utilizadas porque son mecanismos eficaces precisamente para controlar ese tipo de medidas que se impongan con ocasión de, digamos, de la existencia de un conflicto en el ámbito de la violencia de género. Sin embargo, creo que se deben utilizar para aquellos casos que son más graves, digamos, y no frente a cualquier amenaza que exista para, digamos, en el contexto de, digamos, de una relación de pareja. Por eso creo que tiene que tener unos criterios de focalización que inicialmente en el proyecto que se discutía en el Congreso no estaban presentes. Entiendo que ahora se han ido acotando también por un tema presupuestario, porque evidentemente no existen, digamos, tobillera para cada caso de medida de protección solicitada en el contexto de la ley de violencia intrafamiliar y de las medidas de protección contempladas en la ley de violencia intrafamiliar. Pero por eso debe ser utilizada para casos extremos. Ahora, en ese contexto, ¿ya hay alguna experiencia en nuestro país de su utilización en el ámbito de las penas sustitutivas, ya es decir, de las alternativas a la cárcel como sanción? Gendarmería de Chile,
cuenta con lo que se denomina el monitoreo telemático bilateral, en virtud del cual no es solo el infractor el cual porta, digamos, un dispositivo, sino también la víctima que la permite alertarla, ser alertada frente al acercamiento, en este caso, del agresor, que en este caso ya se encuentra sancionado, digamos, que está sancionado en virtud de una libertad vigilada, que es la pena en virtud de la cual se puede imponer. Y existen casos en Gendarmería, no son muchos, pero de todas maneras son casos que ya están en el sistema y que han permitido controlar estos episodios y hacer un adecuado seguimiento al cumplimiento de la sanción y brindar mayor seguridad a la víctima. De todas maneras, hay que tener presente que este tipo de medidas no quita la utilización de otras formas también de protección a la víctima. Lo que quiero decir con esto es que no son la panacea. No quiere decir que no puedan haber episodios en los cuales la persona no se va a acercar. Se va a acercar. Lo que ocurre es que le va a avisar y eventualmente ella o él pueden tomar medidas de resguardo para evitar que ocurran, digamos, algún tipo de agresión o acercamiento indebido. ¿Ah? Pero no son la panacea, pero evidentemente es mejor que lo que existe actualmente. Perfecto. Ana María Morales, directora del área de Justicia e Reinserción de Fundación Paz Ciudadana de Chile. Le queremos agradecer estos minutos en su agenda por haber conversado con nosotros. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes por la interesante conversación. Y a nuestros auditores y suscriptores, muchas gracias por acompañarnos en este espacio de tendencias legales de idealex.press para toda Iberoamérica. Hasta una nueva oportunidad.